Vamos a continuar con el tema. Ya habíamos quedado entonces que si tenemos un material cristalino semiconductor extrínseco en unión, o sea, un tipo P de un lado y un tipo N del otro lado, y la base es silicio, la barrera de agotamiento que se crea aquí es de 0.7 voltios, siendo esta base cristalina silicio. Si el material semiconductor base que utilizáramos no fuese silicio, que fuese germanio, que es el otro más comúnmente utilizado en los dispositivos electrónicos, germanio, entonces esta barrera de agotamiento que se crea aquí no es de 0.7 voltios, es de 0.3 voltios, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Podemos utilizar casi siempre silicio porque pues es el material más comúnmente utilizado en los dispositivos electrónicos, pero sí tengan en cuenta que para el germanio es 0.3 voltios y el silicio es de 0.7 voltios. Bueno, entonces ya tenemos nuestros dos materiales semiconductores. Voy a regresar aquí a considerar el silicio. Entonces aquí la barrera de agotamiento sería de 0.7 voltios. Recuerden, acá ya quité los huequitos y puse los positivos. ¿Por qué? Porque así los vamos a representar. Vamos a representar el material que con exceso de huecos o falta de electrones, como lo quieran ver, como con signos más, y el material tipo N, el que le tiene más electrones en la red cristalina, con signos negativos. Ahora vamos a ver otro tema que se deriva de aquí. Ya vimos lo que es la unión del material semiconductor tipo N y del material semiconductor tipo P. Ahora vamos a ver algo que se llama polarización directa y polarización inversa. Polarización. ¿Qué es la polarización? Bueno, ya tengo yo aquí mi material semiconductor tipo P y acá tengo el tipo N. La polarización directa se refiere a que nosotros conectemos una fuente de alimentación. ¿Para qué queremos una fuente de alimentación? Porque yo ya les había comentado en la explicación anterior que este es como si fuera una pared que ya recombinó aquí y no va a dejar que los electrones sigan fluyendo. Entonces necesitamos una fuerza externa que nos ayude a empujar a los electrones. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser mínimo esa fuerza externa? De 0.7 voltios. Si es de menos de 0.7 voltios, vamos a decir que yo aquí pongo una fuentecita de 0.2 voltios. De todos modos, esa fuerza no es suficiente para romper esta barrera que se creó aquí. Entonces, si yo pongo una fuente de 0.2 voltios, no van a fluir los electrones. Entonces, mínimo tiene que ser de 0.7 voltios y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí 0.7 voltios. Otra cosa que deben de notar, esta fuente ya saben cómo es la simbología, este es el positivo y este es el negativo, que aquí lo tenemos conectado en polarización directa. ¿Cómo se comporta la unión de los semiconductores tipo P y tipo N cuando les ponemos una fuente? Pues si lo polarizamos directamente, ¿qué quiere decir polarizar directamente? Conectar el positivo de la fuente con el material semiconductor tipo P y conectar el negativo de la fuente con el material semiconductor tipo N. A esto le conocemos como polarización directa. ¿Qué es lo que nos permite la polarización directa? La polarización directa nos va a permitir que los electrones fluyan. Entonces, acuérdense, voy a volver a repetirles lo de la corriente convencional y la corriente de electrones. La corriente convencional es como se analizan todos los circuitos eléctricos. Siempre vamos a decir que la corriente va de positivo a negativo, aunque en realidad
los electrones fluyen de negativo a positivo. Pero pues así se determinó que es la corriente convencional y así es como la analizamos. Pero en realidad lo que sucede aquí es que los electrones empujan a los electrones que hay aquí y los empujan con suficiente fuerza para romper esta barrera de agotamiento de 0.7 voltios. Y entonces se rompe esta barrera, hagan de cuenta que es como si tiraran la pared que se formó y entonces empieza a haber flujo de electrones. Empezamos a tener intensidad de corriente ahí fluyendo dentro del circuito. Siempre y cuando la fuente pues tenga la suficiente fuerza para romper la barrera que se creó aquí. O sea, vuelvo a repetir, si aquí en lugar de tener 0.7 voltios tuviéramos, no sé, 0.2 voltios, 3 voltios, esto no sería suficiente para romper esta barrera de agotamiento. En cambio, si ya tenemos un voltaje como de unos 5 voltios, pues eso ya nos genera una fuerza suficiente como para que los electrones fluyan y rompan esta barrera de agotamiento. Y entonces ya tenemos un flujo de electrones en el circuito. Esto es en polarización directa. ¿Qué pasa con la unión si hablamos de polarización inversa? Voy a borrarles esto. Otra vez tenemos nuestros dos semiconductores, el tipo P y el tipo N. Acá tenemos el tipo P y acá tenemos el tipo N. ¿Qué pasa si la polarización es inversa? Inversa. ¿Qué quiere decir polarización inversa? Que este positivo, este material tipo P, lo conecto al negativo de la fuente y el material tipo N lo conecto al positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando los electrones fluyan, van a recombinar con los huecos, entonces van a crear iones, todavía más de los que se crean con la simple unión. Entonces la barrera, en lugar de que la rompamos, la hacemos más gruesa, cada vez más y más gruesa. Entonces se va haciendo una pared aquí más gruesa. ¿Qué tan gruesa se hace esta pared? Pues tanto como sea la cantidad de voltaje que estamos inyectando. Si estamos inyectando 0.7 voltios, pues esa pared no va a ser tan gruesa, ¿no? Va a ser delgadita. Pero si en lugar de poner 0.7 voltios ponemos 20 voltios, esta pared es enorme. Entonces cada vez está más complicado que los electrones fluyan. Entonces los electrones dejan de fluir en el circuito. Es como si aquí hubiéramos abierto un puente que los electrones no pueden pasar. Entonces, entre más voltaje le pongamos acá, más difícil va a ser para los electrones fluir, siempre y cuando esto esté en polarización inversa. O sea, el negativo de la fuente conectado con el material tipo P y el positivo de la fuente conectado con el material tipo N. Entonces, aquí es donde surge una de las principales aplicaciones de este tipo de unión, que es el diodo. Entonces, el diodo es el resultado de unir un material tipo P con un material tipo N. Y esquemáticamente, bueno, su símbolo eléctrico es este. El símbolo eléctrico del diodo es este. Este representa al material tipo P y este representa al tipo N. Entonces, ¿qué característica tiene el diodo? Que cuando nosotros lo polarizamos directamente, permite que haya flujo de material. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el diodo, ahora fíjense, ya voy a sustituir los dibujitos que les hacía con el cuadrito positivo y negativo. Ya voy a poner el símbolo del diodo. Entonces, si yo polarizo
este diodo directamente, o sea, el positivo de la fuente con el material tipo P y el negativo de la fuente con el material tipo N, voy a tener corriente, flujo de electrones. Entonces, aquí va a haber corriente fluyendo constantemente, ¿no? Bueno, mientras dure la fuente, porque si le puse una batería y mi batería se agota, si le puse una batería de 9 voltios y la energía de la batería se agota, pues va a dejar de haber flujo, ¿no? Pero mientras la batería tenga corriente eléctrica, pues aquí va a haber ese flujo, ¿no? Entonces, cuando lo polarizamos directamente hay flujo, se comporta como un interruptor cerrado. Hagan de cuenta que es un cable que yo conecto así continuo. Entonces los electrones pueden fluir libremente. ¿Qué pasa si yo cambio la polaridad? Si yo conecto esto inversamente. ¿Cómo es conectarlo inversamente? En polarización inversa. El negativo de la fuente lo conecto, el negativo de la fuente lo conecto al material tipo P. Acuérdense, este representa el material tipo P. Y el positivo de la fuente lo conecto al material tipo N. Recuerden, la línea representa al material tipo N. ¿Qué pasa si yo lo conecto así, si lo conecto inversamente? Acuérdense, la barrera de agotamiento se hace tan gruesa que no pueden pasar los electrones. Entonces es como si esto se comportara, en lugar de poner un puente para que los electrones fluyan, es como si lo quitáramos y dejáramos el circuito abierto. Entonces, aunque los electrones vengan aquí, que en realidad fluyen al revés, recuerden, pero aunque los electrones estén aquí, no van a poder pasar. ¿Por qué? Porque no hay nada que les permita, no hagan de cuenta, quitaron el camino que les permite seguir fluyendo. Entonces, un diodo polarizado directamente se comporta como un interruptor cerrado, o sea, una línea que está, un cable que hay aquí, polarizado directamente. Polarizado inversamente se comporta como un circuito abierto, o sea, no hay cable por el cual fluya la corriente eléctrica. Ajá. Entonces, esa es la principal característica de un diodo. Les voy a mostrar ya nada más algo más esquemático. Así es un diodo. Es un dispositivo de estado sólido. Recuerden que al decir estado sólido es algo que no tiene partes móviles. Y físicamente pues lo vemos así, tiene una franja gris. La franja gris representa el cátodo y pues la otra parte representa el ánodo. Y esquemáticamente lo vemos así. El triangulito nos representa el material tipo al material tipo P, y la línea nos representa el material tipo N. Entonces, tenemos un diodo. Ya nada más para finalizar esta explicación, la principal característica de los diodos es eso. Tienen la ventaja, la enorme ventaja, porque a partir de ellos surge el control más básico. Tienen la enorme ventaja de comportarse ya sea como un interruptor abierto o como un interruptor cerrado. Si la polarización es directa, se comporta como un interruptor cerrado, o sea, tenemos una línea que permite la conducción. Si cambiamos la polarización, que también podemos cambiarla desde acá, desde el diodo, o sea, voltear el diodo, poner la parte negativa del diodo hacia acá y la parte positiva hacia acá, se comporta como un interruptor abierto. Hagan de cuenta que no hay nada. No deja pasar la energía. Está interrumpida la energía, no puede pasar. Por eso es interruptor. Entonces, esa es la principal característica. De aquí surge lo básico del control.
que es el control más básico que existe, que es el control on-off. Bueno, pues hasta aquí termina la teoría de diodos. Espero les haya quedado un poquito claro. Este video lo van a ver, bueno, ya según las indicaciones que les voy a dejar, ya lo van a ver para la primera sesión y en la segunda sesión ya resuelvo sus dudas. Bueno, pues muchas gracias por su atención.